Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Me siento súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo que estoy segura, tocará fibras sensibles y generará mucha reflexión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a menudo se esconde bajo la alfombra, un tema que afecta a muchísimas personas, independientemente de su fama, fortuna o estatus social, la soledad. Y para hacerlo aún más interesante, vamos a analizarla a través de la experiencia de una de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía, la talentosísima Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a desentrañar una revelación que Demet compartió, un secreto que nos permite verla desde una perspectiva más íntima y humana. No nos centraremos en sus increíbles interpretaciones en novelas como Erkenci o Doğu Kaderimdir, ni en sus deslumbrantes outfits. Hoy vamos a ir más allá de la pantalla y el glamour, para explorar un aspecto más personal de su vida. Preparémonos para adentrarnos en la historia de una mujer que, a pesar de su éxito y reconocimiento, experimentó la soledad. Antes de empezar, quiero recordarles como siempre que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Y por supuesto, si disfrutan del contenido, no olviden darle me gusta al vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos en esta historia fascinante. Demet Özdemir. El nombre solo evoca imágenes de belleza, elegancia y un talento actoral innegable. Su carisma y versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y en un ícono para millones de personas alrededor del mundo. La hemos visto brillar en una serie de roles que nos han cautivado y emocionado. Recordemos su papel en Erkenci, donde su química con Can Yaman nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por su amor y riendo con sus ocurrencias. Can con su encanto y Demet con su gracia, crearon una pareja inolvidable que traspasó la pantalla y conquistó corazones. O pensemos en Doğu Kaderimdir, una serie que nos conmovió profundamente con su interpretación de Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo. Demet con su actuación nos hizo sentir las alegrías, los miedos y las tristezas de Zeynep, creando una conexión emocional palpable. Sus personajes con sus altibajos, sus luchas y sus triunfos, nos han hecho reír, llorar y sobre todo conectar con ella. Hemos sido testigos de su capacidad para transmitir emociones, su habilidad para darle vida a personajes complejos y su autenticidad en cada escena. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen glamorosa y exitosa? ¿Qué es lo que realmente la define? ¿Qué es lo que la hace ser quien es? La revelación que vamos a tratar hoy tiene que ver con algo muy personal, algo que la marcó profundamente y que compartió con sus fans en un momento de vulnerabilidad y sinceridad. Demet habló abiertamente sobre un periodo de su vida en el que se sintió sola. Sí, aunque pueda parecer increíble incluso para una estrella de su magnitud, la soledad fue una compañera constante en ciertos momentos de su vida. Imaginen esto: fama, reconocimiento, una carrera en ascenso, rodeada de un equipo de profesionales, con muchos amigos participando en eventos sociales y aún así, una sensación de vacío, de no pertenecer, de estar sola. Esto es algo que muchos de nosotros, aunque no estemos bajo los reflectores, podemos comprender. La soledad a veces no tiene que ver con estar físicamente solo, sino con sentirse incomprendido, con no tener a nadie con quien compartir tus miedos, tus inseguridades, tus sueños, tus anhelos. La soledad es un sentimiento complejo y multifacético. No es simplemente la ausencia de compañía física. Es una experiencia subjetiva que puede surgir por diversas razones: pérdida de un ser querido, cambios importantes en la vida, problemas de salud, dificultades en las relaciones interpersonales, o simplemente, una sensación de desconexión con el mundo que nos rodea. Demet contó que en ciertos momentos de su vida, especialmente durante las etapas de rodaje, cuando se encontraba lejos de su familia y amigos, se sentía aislada. La exigencia de los horarios de trabajo, la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, la presión constante por mantener una imagen perfecta, todo esto, a veces, la sobrepasaba. Es fácil idealizar la vida de las celebridades, pero es importante recordar que también son seres humanos, con sus propias debilidades y vulnerabilidades. El ritmo frenético de trabajo en el mundo del espectáculo puede ser agotador. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la exposición mediática y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden generar estrés y ansiedad.
A esto se suma la dificultad de mantener relaciones personales sólidas debido a la falta de tiempo y la distancia. La soledad en este contexto se convierte en un enemigo silencioso que acecha a la puerta. Seamos sinceros, ser una celebridad no es solo glamour y alfombras rojas. Implica mucha responsabilidad, mucha exposición y a veces, mucho sacrificio personal. La privacidad se convierte en un lujo y las críticas y los juicios son constantes. La necesidad de mantener una imagen perfecta puede generar una presión enorme y, a veces, dificultar la autenticidad y la expresión de las verdaderas emociones. Demet compartió cómo en esas épocas de soledad, encontraba consuelo en cosas simples, en momentos de introspección. La lectura, la música, el contacto con la naturaleza, todo eso le ayudaba a conectar consigo misma, a encontrar un poco de paz en medio del caos. Estas actividades se convirtieron en su refugio, en su espacio de tranquilidad y reflexión. La lectura, por ejemplo, le permitía sumergirse en otros mundos, conocer otras historias y perspectivas, y escapar de la realidad por un momento. La música, con sus melodías y letras, le proporcionaba un vehículo para expresar sus emociones y conectar con su interior. El contacto con la naturaleza, ya sea un paseo por un parque, una caminata por la playa o simplemente contemplar el cielo, le brindaba la oportunidad de relajarse, respirar aire fresco y sentirse conectada con algo más grande que ella misma. Y es que al final la soledad, aunque dolorosa, puede ser también una oportunidad para conocernos mejor, para descubrir nuestra fortaleza interior. Nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a identificar nuestras necesidades y a buscar maneras de satisfacerlas. Nos permite reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestros valores y nuestros sueños. Lo que más me impactó del testimonio de Demet es la honestidad. No se quedó en la superficie, no trató de ocultar sus emociones, no intentó fingir que todo era perfecto. Al contrario, se abrió en canal y compartió sus vulnerabilidades. Mostró que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden tener momentos de fragilidad y sentirse solas. Y esa autenticidad es lo que la hace aún más admirable. Demostró que la soledad no es un signo de debilidad, sino una experiencia humana universal. Al compartir su historia, Demet rompió el estigma asociado a la soledad y normalizó la idea de que es válido sentirse solo, independientemente de la fama, la fortuna o el éxito. Al revelar su propia soledad, Demet abrió una puerta a la conversación, a la conexión humana. Permitió que sus fans y seguidores se sintieran menos solos en sus propias luchas. Creó un espacio seguro para que otros compartieran sus experiencias y se sintieran comprendidos. ¿Y cómo ha afectado esta revelación a sus fans? Pues creo que ha generado una mayor empatía, una mayor cercanía. La gente se ha dado cuenta de que Demet es una persona real, con sentimientos, con miedos, con inseguridades. Y eso, lejos de alejarla de sus seguidores, la ha acercado aún más. Sus fans han entendido que pueden sentirse identificados con ella, que no están solos en sus propios sentimientos de soledad o aislamiento. El hecho de que Demet haya compartido su experiencia ha servido de inspiración para muchos. Ha animado a la gente a hablar sobre sus propias luchas, a buscar ayuda, a no tener miedo de mostrarse vulnerables. Ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. La reacción de los fans de Demet ante su testimonio fue abrumadoramente positiva. Recibió una avalancha de mensajes de apoyo, cariño y agradecimiento. La gente se sintió conmovida por su honestidad y se identificó con su historia. Muchos compartieron sus propias experiencias de soledad y sintieron que, por primera vez, no estaban solos en sus sentimientos. Además, el hecho de que Demet haya compartido su experiencia ha servido de inspiración para muchos. Ha animado a la gente a hablar sobre sus propias luchas, a buscar ayuda, a no tener miedo de mostrarse vulnerables. Es como si al revelar su propia soledad, Demet hubiera abierto una puerta a la conversación, a la conexión humana. Y eso, para mí, es algo muy poderoso. La soledad, como hemos mencionado, no es una enfermedad, pero puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. El aislamiento social y la falta de conexión con los demás pueden afectar negativamente nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Ante este panorama, es fundamental que aprendamos a gestionar la soledad de manera saludable. Esto implica, en primer lugar, reconocer que nos sentimos solos y aceptar nuestras emociones. No hay que avergonzarse de sentir soledad. Es una experiencia humana,
y no estamos solos en ella. En segundo lugar, es importante buscar ayuda. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar o un profesional de la salud mental, puede ser de gran ayuda. Compartir nuestras preocupaciones, miedos y sentimientos con alguien que nos escuche y nos comprenda puede aliviarnos y darnos una nueva perspectiva. En tercer lugar, es fundamental que nos cuidemos a nosotros mismos. Esto implica adoptar hábitos saludables como hacer ejercicio, comer bien, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga. Es importante destacar que Demet no solo habló de su soledad, sino que también compartió cómo la superó. Mencionó la importancia de rodearse de personas que te quieren, que te apoyan, que te hacen sentir bien. Habló de la necesidad de establecer límites, de aprender a decir no a lo que no nos hace felices. Y sobre todo habló de la importancia de aceptarnos tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Demet destacó la importancia de cultivar relaciones significativas con personas que nos quieren y nos aceptan tal como somos. La amistad, el amor y el apoyo familiar son pilares fundamentales para combatir la soledad y mantener una buena salud mental. Además, Demet habló de la importancia de establecer límites y de aprender a decir no a las situaciones o personas que nos perjudican. Aprender a protegernos de las energías negativas y a priorizar nuestro bienestar emocional es esencial para preservar nuestra salud mental. Otro aspecto fundamental que Demet resaltó fue la importancia de aceptarnos a nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. La autoaceptación es la clave para construir una autoestima sólida y para afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Demet? En primer lugar, que la soledad es un sentimiento universal, algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. No hay que avergonzarse de ello, ni hay que ocultarlo. En segundo lugar, que buscar ayuda es fundamental. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar o un profesional, puede marcar la diferencia. Y por último, que es importante encontrar momentos para conectar con nosotros mismos, para cuidar nuestra salud mental. La experiencia de Demet nos enseña que la soledad no es una sentencia de por vida. Es un desafío que podemos afrontar y superar. Nos enseña la importancia de la autocompasión, de la resiliencia y de la conexión humana. En resumen, la revelación de Demet Özdemir sobre su soledad es mucho más que una simple anécdota de una celebridad. Es una lección de vida, una invitación a la reflexión, un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras propias batallas internas. Es un ejemplo de valentía, de sinceridad y de la importancia de conectar con los demás. Al compartir su experiencia, Demet nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida y de analizar cómo estamos gestionando la soledad. Nos invita a ser más conscientes de nuestras emociones, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a conectar con los demás de manera más auténtica. La historia de Demet nos recuerda que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la autenticidad es una virtud y que la conexión humana es esencial para nuestro bienestar. Nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. En este mundo donde la conexión digital a menudo prevalece sobre la conexión humana, la historia de Demet nos recuerda la importancia de cultivar relaciones significativas y de priorizar nuestro bienestar emocional. Y aquí es donde entramos nosotros, sus fans, sus seguidores. Podemos agradecerle a Demet por ser tan honesta, por abrir su corazón y compartir su experiencia. Podemos aprender de ella, podemos inspirarnos en su fortaleza. Y sobre todo podemos recordar que en este mundo no estamos solos. Al conocer la experiencia de Demet, podemos sentirnos más conectados con ella y con nosotros mismos. Nos da permiso para ser vulnerables y para buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos enseña que la soledad no es un signo de debilidad, sino una experiencia humana que podemos superar. Para concluir, quiero reiterar la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitemos. Si te sientes solo, recuerda que no estás solo. Hay personas que se preocupan por ti y que están dispuestas a ayudarte. No dudes en buscar apoyo. Así que, resumiendo, hoy hablamos sobre la revelación de Demet Özdemir y cómo compartió un momento de vulnerabilidad al hablar de la soledad que experimentó en ciertos momentos de su vida, especialmente durante sus jornadas de trabajo. Vimos cómo incluso las estrellas más brillantes pueden sentirse solas y cómo esto la hizo más cercana a sus fans. Discutimos la importancia de la honestidad, la búsqueda de ayuda y el autocuidado.
Y sobre todo aprendimos una lección importante: la soledad es algo humano, y no estamos solos en nuestros sentimientos. Recordemos que la soledad puede ser un desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento personal. Nos brinda la posibilidad de conocernos mejor, de fortalecer nuestra resiliencia y de construir relaciones más auténticas y significativas. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Se identifican con la experiencia de Demet? ¿Han sentido la soledad en algún momento de sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber sus opiniones, experiencias y reflexiones. Recuerden que aquí todos podemos sentirnos cómodos y podemos compartir nuestras emociones. Los comentarios son un espacio para la conexión, la reflexión y el apoyo mutuo. No duden en compartir sus pensamientos, preguntas y experiencias. Juntos podemos crear una comunidad más fuerte y más comprensiva. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.